Eh, Hoy vamos a retomar la teoría de Martínez, y que es uno de los modelos que propone, pues, en este caso, una investigadora nacional que es reconocida también a nivel internacional por su dinámica social enunciativa, que es el modelo que ella propone para abordar los discursos. ¿Sí? Este modelo, como ya hemos mencionado en varias ocasiones en el transcurso del curso, está fundamentado en la teoría bakiniana. ¿Por qué? Porque hay un concepto que ella retoma de Bakhtin, es el concepto de enunciado y también el concepto de género discursivo. Partamos del enunciado. Se comprende el enunciado como la unidad real de la comunicación y como ese elemento que permite construir las relaciones humanas y que permite también estudiar cómo se dan esas relaciones humanas a través del discurso. Entonces, este concepto es crucial para comprender la teoría de María Cristina Martínez, para comprender las bases teóricas de su modelo y también a la hora de analizar los discursos y definir los límites de un enunciado, los elementos que intervienen en la construcción del sentido dentro del enunciado. ¿Sí? Bueno, otro concepto clave que va ligado al concepto de enunciado es el de género discursivo. Entiéndase el concepto de género discursivo como todas aquellas tipologías de enunciado que se ponen en funcionamiento en diversas esferas de la comunicación humana. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en la universidad, que es una esfera de comunicación, bueno, allí nos vamos a encontrar con unos tipos de enunciados que son propios de la universidad. Por ejemplo, si estamos en una clase, que ya en la clase en ciencias género, vamos a encontrarnos con una serie de textos y enunciados que lo atraviesan a esta práctica de la clase. Si entonces, por ejemplo, un escrito como el ensayo, como el resumen, la reseña, el mismo discurso del profesor, todo eso son enunciados que se producen, pues, en el desarrollo de una clase. ¿Sí? Bueno, si ya salimos de la clase y nos vamos al parque y al parque de las iguanas en la universidad, bueno, ahí se van a encontrar ustedes otros tipos de enunciados que son propios de esa práctica comunicativa cotidiana e informal entre amigos. ¿Sí? Entonces, van a ustedes a darse cuenta que los enunciados son los que permiten la comunicación humana y va a haber una tipología, pues, de enunciados que nos va a permitir interactuar en diferentes esferas de la comunicación. Como ya les decía, si estoy en la esfera académica, si estoy en la esfera del mercado, por ejemplo, si estoy en un banco, bueno, ahí van a aparecer toda una serie de enunciados que son propios de esas esferas y que permiten que la gente se comunique e interactúe en esos espacios. ¿Por qué es importante esas nociones para ustedes? Bueno, porque ustedes van a ser docentes y la idea es que aproximen a los estudiantes, a sus estudiantes, a estos géneros discursivos, a estos enunciados, al conocimiento de estos enunciados, para que ellos dominen estos enunciados y puedan entonces desenvolverse fácilmente cuando, por ejemplo, ingresen a la universidad. ¿Sí? Por ejemplo, manejar, escribir adecuadamente un ensayo, un resumen, una reseña, saber cómo se redacta, los elementos que tiene, la estructura, todo eso. ¿Sí? Y por supuesto manejar ya elementos de la cohesión y la coherencia que también están ligados con el concepto de enunciado. Bueno, bien. Hay un elemento clave en Bakhtin, es la distinción que hace entre enunciado y oración. Y el enunciado como unidad real de la comunicación y la oración como un elemento gramatical. ¿Sí? Que no quiere decir que no tenga el sentido que no tenga sentido comunicativo, sino que lo adquiere dentro del enunciado. O sea, una oración adquiere sentido solamente dentro del enunciado. Si la sacamos de ahí, ella pierde todo y se convierte en simplemente una oración de estructura gramatical. Pero si ya la analizamos dentro del discurso, encontramos que ya hay una función comunicativa allí. ¿Sí? Bueno. Bien, bueno, estas nociones son el preámbulo, pues, para adentrarse en esta teoría. Aquí ustedes pueden ver, bueno, en esta primera diapositiva, pues cómo se concibe el enunciado como esa interfase que permite que un individuo biológico se convierta en una persona y adquiera una conciencia social. Eso también es importante porque gracias a los enunciados es que las personas van, en la medida en que lo escuchan e interactúan con las demás personas, van adquiriendo una conciencia social, una toma de una identidad también, o sea, se van construyendo como personas. ¿Sí? Los
podemos observar en el crecimiento de un niño de sus primeras etapas, como en la medida en que va interactuando, va comprendiendo y aprendiendo esas prácticas sociales a las que está habitualmente, en las que habitualmente se encuentra presente. ¿Sí? Bueno. Bien, ahora, por otro lado, bueno, siguiendo también esta dinámica, encontramos aquí en esta diapositiva la noción de géneros discursivos, tipos de texto, bueno, eso también es la noción que ella introduce, que está muy ligada con la de géneros discursivos, y el modo de organización. Esto es para indicar que hay una clasificación también de los textos, ¿sí? No solamente por el género discursivo al que pertenece, sino también por el modo de organización. Nosotros podemos decir que un texto es argumentativo, explicativo, positivo y narrativo, ¿cierto? Pero estos son modos de organización del texto. ¿Por qué? Porque muchas veces hay textos que mezclan varios modos. Por ejemplo, en un ensayo podemos encontrar la narración y la argumentación, y eso se mezcla, ¿sí? Se mezcla y entonces son formas de clasificar los textos, ¿sí? Estos autores tienen esos elementos. Primero hablan del género, pero también hablan de estos modos de organización que permiten también mirar si el texto es de estos tipos: argumentativo, explicativo, expositivo o narrativo. Bien. Bueno, ahora sí, entonces entremos en materia en la dinámica social enunciativa que propone Martínez. ¿Sí? Bueno, primero vemos aquí el concepto de prácticas sociales humanas, ¿cierto? Que están presentes en las esferas de intercambio a través de enunciados, y eso nos indica que hay unos usos del lenguaje particularizados, ¿cierto? Lo que se conoce como géneros discursivos. ¿Sí? Bueno, para estudiar esos géneros discursivos y hacer un estudio del enunciado, María Cristina Martínez propone dos niveles de análisis. Un nivel de análisis denominado la situación de comunicación y otro nivel de análisis denominado la situación de enunciación. Bueno, en estos dos niveles, que son elementos metodológicos, ¿sí? Eso ella lo separa de esa manera, pero cuando se produce el enunciado, todo eso funciona en conjunto. ¿Sí? Veamos entonces qué indica ella que se debe estudiar en los enunciados cuando se hace análisis discursivo. Bueno, primero la situación de comunicación. Primero uno debe saber quién es el locutor, quién es el interlocutor y de qué tema se está hablando, ¿sí? Esos son como los primeros elementos con los que el investigador se debe enfrentar. Locutor, interlocutor y tema. Entiéndase el locutor, y hago énfasis allí porque hay confusión en los análisis que he observado que ustedes han realizado. Veo que confunden locutor con enunciador, y son dos nociones totalmente diferentes. El locutor es el responsable del discurso, ¿sí? El locutor es la persona que, por así decirlo, firma el discurso, ¿sí? La persona que se atribuye ese discurso, ¿sí? Es el responsable de ese discurso. A eso se le llama locutor. El interlocutor, por supuesto, son las personas a quienes va dirigida ese discurso, a quienes va dirigido el discurso. Esos interlocutores pueden ser en términos de Origioni, pueden ser directos, pueden ser indirectos, ¿sí? En términos de Origioni, esos serían los interlocutores, ¿sí? Y hago esa aclaración porque también veo que en algunos análisis todavía no se logra reconocer cuándo un interlocutor es directo y cuándo es indirecto. Hay que identificar eso, porque en la comunicación humana es bastante compleja, y por lo general le hablamos más a un locutor indirecto que a otro directo. Si ustedes analizan las conversaciones cotidianas, van a darse cuenta cómo en muchas comunicaciones diarias hay veces que alguien está hablándole a otra persona, pero no le habla a esa persona, le está hablando a otro que está escuchando al lado, ¿sí? Entonces, ese sería su interlocutor indirecto, ¿sí? Lo que ustedes conocen tradicionalmente como las indirectas. Eso es clave entenderlo así. Bien, esa sería la situación de comunicación, pero también hay otro elemento clave en esta situación comunicativa, y es comprender la intención y el propósito. Es decir, que todo discurso está cargado de una intencionalidad, tiene un fin, busca algo, entonces uno debe identificar eso. Eso es como reconocer ese gran macro acto de habla que está en el discurso. O sea, ¿qué es lo que está buscando ese discurso? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Y qué pretende en sus interlocutores? Porque, por supuesto, busca una respuesta en su interlocutor. Entonces también hay que reconocer eso, ¿sí? La intención y el propósito que viene siendo la respuesta en ese interlocutor. Eso
lo llama ella contrato social de habla. ¿Sí? Es un concepto tomado de Charodot, que él es el que aborda ese contrato social de habla, y esta autora pues lo retoma, ¿no? Bueno, a eso le llama ella así. Bien, en el otro nivel ya tenemos la situación de enunciación. Esta situación de enunciación se presenta más a nivel discursivo. Bueno, miren, mientras esta parte de la situación de comunicación la podemos identificar al momento que nosotros de inmediato escuchamos un discurso, ¿cierto? Fácilmente lo vemos allí, pero la situación de enunciación es más discursiva, ¿cómo lo explicaría yo? O sea, hay que irse más al texto para reconocer esos elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman esta situación de enunciación? Vean ustedes que son los que están abajo, que dice, vamos a empezar por ahí, enunciador, enunciatario y lo referido. Bien, ¿qué es el enunciador? Bueno, el enunciador es el punto de vista, ¿sí? Lo que pasa es que a veces se tiende a confundir locutor y enunciador, pero no se puede confundir, son dos elementos distintos. El enunciador es el punto de vista que aparece en el discurso, o los puntos de vista, porque pueden haber varios puntos de vista en un mismo discurso, ¿sí? Entonces, ese vendrían siendo el enunciador o los enunciadores. En los análisis que hemos realizado, ustedes han podido darse cuenta cómo cuando un locutor empieza a hablar en su discurso, él para poder dar su punto de vista, cita o menciona a otro enunciador, o sea, menciona otro punto de vista que fue mencionado antes en otro discurso y lo convoca ahí, lo convoca y entonces luego, a partir de esa convocatoria pues, de estos enunciadores, se empieza una especie de diálogo y una relación de fuerza argumentativa tratando de defender el enunciador que él tiene, que es su punto de vista. Bueno, este concepto de enunciador también se vincula con el concepto de imagen discursiva, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros defendemos un punto de vista, inmediatamente estamos construyendo una imagen de sí, o sea, el locutor construye una imagen de sí como ese enunciador protagónico, pero a la vez construye una imagen del interlocutor, o sea, de su enunciatario, ¿sí? Este enunciatario viene siendo esas imágenes que yo he construido de mis interlocutores, tratando de buscar en ellos una alianza o una oposición. Entonces, por ejemplo, podemos construir enunciatarios aliados, ¿sí? Enunciatarios testigos, enunciatarios opositores, y todo eso se construye discursivamente, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque vemos que el enunciatario también es un punto de vista atribuido a ese interlocutor, ¿sí? Es como la imagen discursiva de ese interlocutor, ¿sí? Que se construye anticipadamente a que él responda. Entonces, cuando ya el interlocutor, cuando ya lee el discurso, por supuesto, él va, o escucha el discurso, va a responder y va a estar, va a asumir alguno de estos enunciatarios que fueron desplegados en el discurso. Bien, y lo referido hace mención a los terceros, o sea, a los actores que se están mencionando en ese discurso y sobre los cuales también se crea una imagen discursiva, ¿sí? También se crea una imagen discursiva, o sea, que las imágenes discursivas de estos tres actores, locutor, interlocutor y tema, son enunciador, enunciatario y referido. Esas son las imágenes discursivas, ¿sí? Cuando hablamos de locutor, interlocutor y tema, son las imágenes sociales, o sea, es diferente. Aquí hablamos de imágenes sociales y entonces acá en este otro nivel de la situación de enunciación hablamos de imágenes discursivas. Bueno, eso lo vamos primero ustedes tengan en cuenta eso, que el enunciador, el enunciatario y el referido son imágenes discursivas y puntos de vista que se construyen dentro del discurso, dentro del enunciado. Bien. Ella también propone dentro de esta, mira, que aquí está el concepto de imagen y credibilidad, o sea, por supuesto, va a construir una credibilidad a través de argumentos de esas imágenes que se están elaborando allí. Las tonalidades, bueno, cuando ella habla de tonalidades hay que tener en cuenta el concepto de acto de habla, ¿sí? Acto de habla es una expresión dentro del enunciado que tiene un fin. Por ejemplo, cuando hicimos un breve análisis de la columna de Vicky Dávila, ustedes pudieron observar allí, pudieron apreciar cómo ella utilizaba amenazas
utilizaba intimidación, utilizaba acusación. ¿Sí? O sea, ella, dentro de todo su discurso a nivel micro, podíamos ver cómo ella en los párrafos, en los diferentes párrafos y en las diferentes oraciones que configuraban esos párrafos, ella emitía amenazas, emitía acusaciones. Entonces, todas esas acciones que ustedes que estábamos reconociendo en esos párrafos eran actos de habla. ¿Sí? Esos son actos de habla. Entonces, eso es clave que lo entendamos porque si comprendemos el concepto de acto de habla, vamos a comprender qué son las tonalidades. Cuando ya hace referencia a las tonalidades, se refiere precisamente es a la relación de fuerza que se da por medio de esos actos de habla. Por ejemplo, cuando Vicky Dávila hacía una acusación a los jueces, por supuesto ahí podíamos ver una tonalidad apreciativa porque ella construía a los jueces como personas enemigas, como personas malas que estaban actuando mal. ¿Sí? Y a la vez, dentro de ese mismo acto de habla, construía una imagen positiva de ella, o sea, como una persona ética, ¿sí? Que denuncia, ¿sí? Y hacía ver a los interlocutores buscando, pues, obviamente, un fin en sus interlocutores. ¿Con qué intencionalidad ella elaboraba esas imágenes? Pues con la intencionalidad de que sus interlocutores estuviesen de acuerdo con lo que ella estaba diciendo, o sea, que también acusaran a los jueces de haber tomado malas decisiones y de que algo raro estaba detrás de esas decisiones, ¿sí? Entonces, como decirle al lector, mire, ellos son los culpables, ¿ya? Entonces, esas tonalidades que están enmarcadas en actos de habla dan cuenta de una relación de fuerza que se da en el enunciado. Sí, es clave por eso hacer un estudio de esas tonalidades. Ahora, María Cristina Martínez las separa y hace una clasificación de actos de habla, que ustedes pueden ver en el documento que yo les compartí. Déjenme mirar. En la página 13, en la página 13, 14, ella hace una clasificación de los actos de habla a partir de estas tonalidades, ¿sí? Ella lo clasifica así, sin embargo, yo personalmente, a partir de mis análisis, he encontrado que dentro de un mismo acto de habla se pueden apreciar varias tonalidades, como les decía. Cuando Vicky lanza una amenaza, por ejemplo, que es un acto de habla a los jueces, lanza esa amenaza hacia los jueces, perdón, una acusación hacia los jueces, uno puede apreciar las tres tonalidades juntas, o sea, uno puede apreciar dentro de esa acusación una tonalidad intencional, o sea, que ella se muestra como una persona ética, una tonalidad predictiva, o sea, que busca en su interlocutor, en este caso ella está buscando que el interlocutor esté de acuerdo con lo que ella dice y que también acuse a los jueces, y una tonalidad apreciativa, por supuesto, sobre los jueces, porque los está apreciando negativamente, ¿sí? Entonces ahí vemos esas tres tonalidades del discurso en un mismo acto de hablas. Bueno, bien. Y las dimensiones, cuando ella hace referencia a las dimensiones, pues quiere decir que en todo discurso hay un sujeto ético, emocional, racional, y que se puede jugar con esas imágenes. Realmente tiene que ver también con las imágenes discursivas. Bueno, miren aquí entonces los actos de habla. Ella propone para los actos de habla cuya tonalidad es intencional, o sea, donde se proyecta una imagen de sí, propone estos actos de habla, como afirmar, declarar, proponer, sí, reivindicar, informar, prometer, aceptar. Bueno, todos estos actos de habla que ustedes ven aquí, ¿sí? Serían actos de habla con una orientación positiva o negativa hacia la imagen de sí, ¿sí? Por ejemplo, ella dice que cuando uno se excusa, se confiesa, puede proyectar una imagen negativa hacia uno. O sea, en algunos casos, sin embargo, me parece lo contrario. Sería más bien positiva. Bueno, ahí es donde yo hago mi crítica al modelo de Martínez. O sea, veo que ella hace esa distinción, esa diferenciación de actos de habla, y yo creo que dentro de un mismo de acto de habla se pueden presentar simultáneamente las tres tonalidades. Ella las separa, pues. Tenemos la tonalidad predictiva también, cuando se busca una reacción en el interlocutor, ¿sí? Y hay una relación de fuerza entre el enunciador y el enunciatario, entonces encontramos los directivos, ¿cierto? Cuando se recomienda, aconseja, sugiere, pregunta, ordena. Cuando se empuja el enunciatario a defender un punto de vista, cuando se apela a las amenazas, la crítica, se insulta, advierte, bueno, vemos todos estos
todos estos actos de habla que tienen una orientación entonces hacia el interlocutor, ¿sí? Y finalmente tenemos la tonalidad apreciativa, que lo que hace es exaltar positiva o negativamente la imagen de los actores mencionados en el discurso, ¿sí? Por ejemplo, si se está hablando de determinado actor, una persona en específico, bueno, se va a construir una imagen de ella también, sea positiva o negativa, a través de esos actos de habla que tendrán, como se puede ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace felicitaciones, condolencias, engrandece, ensalza, acaricia, cuida, coge. Eso tendría una orientación positiva, pero hay otros actos de habla que tienen orientación negativa, como reclamar, llamar la atención, denunciar, ¿sí? Lo que hace Vicky Dávila con los jueces, que hace, los denuncia, ¿cierto? Los rebaja también. Entonces ahí los va construyendo a ellos negativamente. Bien. Bueno, entonces tengan en cuenta este listado de actos de habla. Recordemos que la noción de acto de habla son todas aquellas acciones que nosotros vamos reconociendo en el discurso. Y esas acciones pueden estar representadas en una oración, en una palabra, en algún elemento discursivo puede estar la fuerza ilocutoria, ¿sí? Del acto de habla, ¿sí? Entonces eso es muy importante que siempre lo analicemos cuando estamos analizando discursos. Aquí están entonces las tres tonalidades, tonalidad intencionada, tonalidad predictiva y tonalidad apreciativa, y en este cuadro ustedes pueden ver la distinción de estos actos de habla. Así que ella en ese texto que yo les compartí lo explica y menciona pues la funcionalidad que tienen estas clasificaciones de actos de habla dentro del análisis. Y bueno, en resumidas cuentas, ella lo presenta así, o sea que hay un enunciador que recuerden es el punto de vista y la imagen que se construye del locutor, el enunciatario, el punto de vista y la imagen discursiva que se construye del enunciatario, y lo enunciado y tercero, la imagen discursiva que se construye de esos actores que se están mencionando en el discurso. También son discursos ajenos que son convocados. Hay una relación de fuerza entre estos tres elementos que se construye discursivamente, aclaro, discursivamente. Y se construyen también dimensiones de estos actores, sea a nivel ético, racional o emotivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el discurso de Santos que yo les mandé a analizar, que vamos a ver ahora, ahí vemos cómo Santos se construye como un sujeto ético. Hay una dimensión ética que predomina sobre su imagen discursiva. Entonces, tengan en cuenta, por favor, esta imagen que les estoy proyectando a la hora ya de entender estos discursos. Bueno, esa entonces era la presentación en relación con la teoría. Se la voy a compartir para que ustedes vean este video y debajo de él realicen los comentarios o las preguntas sobre el planteamiento de Martínez. A continuación les estaré compartiendo ya un video, pero analítico, ¿sí? Poniendo en práctica la teoría a partir de un análisis.